La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir contigo a esta hora del día un mensaje de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Días anteriores hemos reflexionado sobre la figura de San Pablo. Hoy también culmino toda esta serie de 5 enseñanzas sobre San Pablo, y hoy me voy a centrar en ver a Pablo como un modelo del misionero de hoy. Un modelo para cada uno de nosotros que estamos conscientes que vivir nuestro bautismo es llevar una vida coherente y anunciar a Jesucristo a los demás. Ser misioneros hoy en día es ser valientes, audaces, pero Pablo también lo vivió de esa manera. Por eso Pablo va caminando en este proceso gradual de la fe y va a escribir un versículo lindísimo y a la vez profundo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 1. Primera de Corintios 11, 1, dice Pablo: sean mis imitadores como soy de Cristo. Ese es el texto. Sean mis imitadores como lo soy de Cristo. Pablo se convierte en un modelo para la vida de cada uno de nosotros. Su vida, su espiritualidad, su celo apostólico nos tienen que inspirar a nosotros también, e inspirar a la iglesia hoy en día a anunciar a Jesucristo, anunciarlo con fidelidad, anunciarlo con valentía, anunciarlo con alegría. Es satisfactorio ver cómo a través de las redes sociales, a través de todo este mundo de la comunicación, se han levantado muchos hombres y mujeres católicos que anuncian la palabra, que nos ayudan con reflexiones breves, a veces es un minuto, un par de minutos, y aportan a la fe de la iglesia. Eso es lindo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver esto. Pablo es un modelo. Es un hombre que tiene su historia, es un hombre que cometió errores, que pecó, es un hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo, es un hombre que vive su fe en comunidad, es un hombre con un celo ardoroso. Ay de mí si no predico el evangelio. Y él nos dice: sean mis imitadores como yo soy de Cristo. Creo yo que siempre en la vida uno requiere tener a su entorno modelos de fe principalmente, hombres y mujeres que a razón de su experiencia del encuentro con Cristo sirven, se donan. Es como llevar una vida como de ofrenda, o sea, me dono a los demás, sirvo en lo que pueda, en lo que me llamen, o sea, eso es así. Por eso Pablo denota un amor grande por la iglesia, un amor grande por la misión. Es que el Espíritu Santo lo convierte en un hermoso ejemplo para nosotros. En un hermoso ejemplo. Por eso en el documento Evangelii Gaudium que escribió el Papa Francisco, en el numeral 120 leo un extracto. Dice: todo cristiano está llamado aquí y ahora a participar activamente en la evangelización. De hecho, quien ha experimentado verdaderamente el amor salvador de Dios no necesita mucho tiempo ni una formación extensa para salir a proclamar ese amor. Esas frases sencillas, o sea, ¿por qué a veces nosotros perdemos o tenemos esa falta de conciencia misionera? Porque creemos que la misión requiere saberlo todo, requiere meterme la Biblia desde la primera página hasta la última. No. Tu testimonio es una herramienta vital, fundamental. Tu experiencia de vida es una herramienta lindísima. Nos decía el Papa Francisco, no se necesita mucho tiempo de una formación extensa para salir a proclamar ese amor. Todo cristiano es misionero en la medida en que ha experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros.
San Pablo llegará a entender que el misionero se convierte en misionero no por las cualidades humanas que reúne, no por los estudios que obtiene de teología, de esto, de lo otro, sino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Mira, la misión, el misionero, la misión no le exige, mejor dicho, la misión no le exige al misionero títulos de teología. Ni estudios de profundos de Biblia, ni nada de eso. Eso lo vamos desarrollando paulatinamente. Lo primero que debemos de entender es que el Señor lo que espera de nosotros es que seamos testigos de su amor. Testigos de su amor. Que nuestra vida hable más que nuestras palabras. Que la manera como yo desarrollo mi trabajo, cómo me comporto, cómo me desenvuelvo con los demás, hable de Jesucristo. Hable. La mejor evangelización es aquella que se hace sin palabras. Esa es la mejor evangelización. Por lo tanto, cada uno de nosotros verifiquemos un poco nuestra vida. Ya que estamos viendo a San Pablo como modelo misionero de este tiempo, es hermoso ver cómo San Pablo llega a entender algo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice Pablo: mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto me gusta mucho. Y aún Pablo era fariseo. Pablo conocía la Torá, la ley del Antiguo Testamento. Pero Pablo llega a considerar lo siguiente: mas por la gracia de Dios, no por mis estudios, no por mis habilidades, no por mis capacidades, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Este texto es hermoso. 3 ideas primarias de este versículo 10. Que la gracia, para Pablo, la gracia lo lleva a ser lo que es. O sea, no es su esfuerzo humano, no es su conocimiento intelectual, es la gracia de Dios. Tú eres sacerdote por gracia de Dios, religiosa por gracia de Dios, laico comprometido por gracia de Dios, matrimonio que se casaron por la iglesia por gracia de Dios, te conviertes en padre, en madre por gracia de Dios. Aprender a ver eso. Y luego también el hecho de que esa gracia no hay que hacerla estéril, sino productiva. ¿Y cómo se hace productiva? Sirviendo. Y tercero, que la gracia de Dios está presente. Esa gracia de Dios, esa presencia de Dios está presente en la vida del creyente. Es ahí donde nosotros necesitamos como reafirmar nuestra vocación misionera a razón de cómo entender que todo es gracia. Esto, lo que yo estoy haciendo, predicando a través de este medio de comunicación de la iglesia, es gracia. Es gracia. Entonces, ver que el servicio que prestamos, vaya, un servicio que presta un laico, el lectorado, el ser ministro de la comunión, catequista, delegado de la palabra, coordinar un grupo, una comunidad, todo es gracia de Dios. No es que yo me lo merezco, no es que yo porque tengo tanto título, porque saqué un curso de esto, porque tengo un posgrado de esto, de teología, no sé de qué, entonces me tienen que colocar a mí. No, es gracia de Dios. Tenemos que aprender a ver esto. Todo es gracia del Señor. Por eso es clave volver a recordar la necesidad de ese encuentro con Cristo, de ese encuentro con Cristo. Ese encuentro con este Jesús resucitado que nos impulsa a nosotros a vivir como resucitados. El mundo de hoy no necesita tanto de maestros en la fe. Necesita de testigos en la fe. Por eso uno tiene que trabajar en uno mismo. Por eso trabajar en uno mismo, si eres una persona impaciente, intolerante, grosera, vulgar, todo esto, y estás yendo a la iglesia, tienes que trabajar contigo mismo. Y por favor no me salga con el cuento de, es que yo le pido al Señor que me quite esto. No, comprométete tú a quitar eso de tu vida. Comprométete tú a ser mejor persona. Una persona quizás más alegre, tolerante, prudente,
una persona que evite juzgar al otro, una persona servicial, una persona generosa. O sea, toda esa acción del Espíritu Santo que te lleva a ti a vivir plenamente tu conversión. La conversión de Pablo no fue simplemente una conversión intelectual, fue una conversión de corazón, una transformación profunda de su vida. Y es ahí donde llegará a decir San Pablo, en ese proceso de conversión, con ese anhelo y ese celo misionero, San Pablo llegará a decir en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, llegará a decir, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo, escuche bien, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo está hablando del sacrificio en la cruz. Pablo está hablando de la misión, pero comienza con algo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, Jesús es el centro, Jesús es mi Señor. La vida de un misionero, de un católico que entiende que el camino que debe de recorrer es la santidad, implica colocar a Cristo como Señor de su vida, el centro de su vida. Y claro, ese es un proceso, y por lo tanto, la vida que vivo al presente, dice Pablo, en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida en la carne, tienes que trabajar, tienes que tomar decisiones, tienes hijos en adolescencia que te sacan canas verdes, que tu cónyuge no te agrada mucho esa situación o lo otro. O sea, esta realidad que tienes que pagar impuestos, tienes que pagar la matrícula del automóvil, de la moto, lo que sea. Esa es una realidad. Pero todo, dice Pablo, hay que saberlo vivir. ¿Desde qué? Desde la fe en el Hijo de Dios. Confianza, serenidad, sabiendo que Dios es un Dios fiel. Por lo tanto, creo yo que nuestro corazón debe de estar lleno del amor de Cristo. Debe de estar lleno de ese amor de Cristo. ¿Para qué? Para poder irradiar ese amor, para poder compartir ese amor a los demás. Pero para que esté lleno nuestro corazón del amor de Cristo, tenemos que orar, tenemos que vivir los sacramentos, tenemos que meditar la palabra, tenemos que llevar una vida comunitaria. La primera comunidad de fe es la familia. Ahí es donde tenemos que promover la fe en Jesucristo. Y es ahí donde de una manera u otra estamos llamados nosotros a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El misionero de hoy está cumpliendo su misión en medio de un mundo de la tecnología, en medio de un mundo de la inteligencia artificial. Pero no podemos obviar la acción del Espíritu Santo. No podemos obviar. Una de las grandes tentaciones para catequistas, para sacerdotes, para obispos, para predicadores, delegados de la palabra, es la inteligencia artificial. Quiero preparar una homilía, quiero preparar una catequesis, quiero preparar un mensaje, una reflexión. Busco en inteligencia artificial, solamente pongo preparar una catequesis sobre tal temas, incluir textos bíblicos, documentos de la iglesia. Tú le das clic y ¡boom!, te sale todo. El riesgo es no orar, nada de contemplar la palabra de Dios, nada de interiorizar, porque ya tengo todo el esquema y como yo tengo experiencia, me lanzo. Son mensajes vacíos, totalmente vacíos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar llenarnos del Señor. No recuerdo el nombre del santo, quizás algunos de ustedes, si lo sabe, por favor me lo dice, me puede escribir al 33 51 23 93. Ahí también usted puede compartir de qué manera este programa, las reflexiones le edifican. Hay un santo en la iglesia, no sé si era San Buenaventura, no recuerdo bien, que le preguntaban a él que cómo hacía para predicar, porque era muy elocuente, ¿no? Muy sabio al momento de predicar. Y él decía algo muy hermoso, decía, me hinco y a Dios le hablo de los hombres. Me pongo de pie y a los hombres les hablo de Dios. Entonces, saber interpretar que en la acción misionera, el protagonista principal es el Espíritu Santo,
pero yo debo de aprender a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Yo debo de aprender a entender lo que San Pablo dice en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tengo que aprender a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Momento de oración, momento de discernimiento, es válido, momento de silencio, es fundamental. Por lo tanto, San Pablo como modelo de misionero es un modelo de discernimiento que se deja conducir por el Espíritu Santo. Creo que es válido también pensar un poco en nosotros, el sentido de que Pablo lleva una vida misionera en comunión con la iglesia. Esa comunión con la iglesia implica humildad, implica sencillez, implica obediencia. Por ejemplo, cuando alguien me invita a compartir, ya sea una reflexión, un retiro, una formación, lo primero que le digo es, ¿sabe el párroco? Necesito una nota del párroco. Entonces, si es directamente el sacerdote quien me comunica, no necesito nota porque el padre me está invitando. Pero si es algún sector de alguna parroquia, pido la nota. ¿Por qué? Porque hay que respetar la autoridad jerárquica y eso alimenta la comunión. Por lo tanto, en este camino comunitario, la comunión es importante. En la misión, la comunión es importante. La misión no es desarrollar un trabajo, por decir así, de francotirador. Yo solo, no. El misionero nunca trabaja solo. Evangeliza en nombre de la iglesia, respaldada por la acción del Espíritu Santo. Aquí podemos preguntarnos nosotros, si Pablo es modelo hoy para nosotros los misioneros, ¿cómo yo, misionero del siglo XXI, estoy promoviendo la comunión en mi comunidad? ¿Cómo estoy promoviendo la comunión en mi parroquia? Tú como sacerdote, como obispo, como religiosa, como laicos, ¿cómo estamos promoviendo cada uno de nosotros esta comunión? ¿Qué tan dócil soy a las orientaciones que me da la iglesia para llevar a cabo la misión? ¿Estoy construyendo la unidad? O sea, ver la figura de Pablo desde esta experiencia misionera de hoy es valiosa. Es valiosa. ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre apasionado por la misión. Pablo es un hombre apasionado por el Evangelio. Si Pablo estuviera hoy vivo, Pablo tendría un canal de YouTube, Pablo tendría sus redes sociales. Pero Pablo no permitiría algo en sí mismo, afanarse por cuántos seguidores. Pablo no se afanaría por monetizar sus mensajes, simplemente darlos. Ese es el desafío que se tiene hoy. Monetizar, volverme famoso, que tantos seguidores. O sea, si la función primaria en la misión es que sigan a Jesucristo, es que tengo un encuentro con Cristo. ¿De qué les va a servir seguirme a mí en las redes sociales? Yo no les voy a salvar, pero Jesucristo sí. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender. San Pablo llegará a decir algo, Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo llega a entender algo. El Evangelio es fuerza de Dios, no es fuerza humana. El Evangelio provoca salvación para todo el que cree. Por eso, nosotros necesitamos pensar un poco, ¿dónde predicaba Pablo? ¿Dónde anunciaba Pablo? En las ciudades, en las sinagogas, en las plazas, en las cárceles, en casas particulares. Todo misionero hoy en día tiene medios legítimos para evangelizar. Utiliza tus redes sociales. Siéntate y graba un audio de tu experiencia, una reflexión, y envíala en WhatsApp a algunos contactos que tienes. Es que es muy fácil reenviar. Es muy fácil reenviar. Pero también atrévete a dar el paso de enviar, de dejarte inspirar por el Espíritu
Así como inspira el Señor a otros, de dejarte tú inspirar por el Espíritu y compartir la reflexión con otros. Tenemos que buscar los medios para evangelizar. Tenemos que entender que Pablo es modelo misionero en la medida que Pablo es orante. Primera Tesalonicenses 5:17, que para mí es uno de los textos más cortos, más breves de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, dicen: oren sin cesar. Otras traducciones bíblicas dirán: oren constantemente. Punto. Es que si vemos la figura de Pablo, no lo miremos solamente en lo que hace Pablo. Miremos también a Pablo orando, Pablo meditando, Pablo reflexionando, Pablo interiorizando. Pablo enseña algo sencillo: la misión nace de la oración. La misión nace de la oración. Por eso es válido entender que sin oración no podemos perseverar en nuestra vida cristiana. La vida de oración es ese energizante, y más todavía cuando la combinas con los sacramentos, con la Eucaristía, que es el culmen de nuestra fe, te da una fuerza interior muy grande. Por lo tanto, nosotros pensemos un poco, ¿a qué aspiramos como misioneros nosotros hoy en día? ¿A comunicar a Jesucristo? Y si tú utilizas las redes sociales, ¿a qué aspiras? ¿A que te pongan un qué bueno, o le felicito, o más seguidores? Creo que es válido saber vivir la vida entendiendo que Pablo nunca abandonó la misión. Jamás abandonó la misión. Y Pablo formó a otros. Pablo se interesó porque otros también se formaran, porque otros también aprendieran. Por ejemplo, entre ellos, ¿a quienes tenemos? Tenemos a Timoteo, tenemos a Tito, tenemos a Lucas, a Silas, Priscila y Aquila. O sea, Pablo formó a otros. Es lindo cuando la experiencia que yo tengo en mis 36 años de servicio misionero a tiempo completo, aportar a la fe de algunos hermanos que aspiran a una fe más madura, a un dinamismo misionero más grande. Entonces, compartir con ellos enseñanzas sencillas, talleres sencillos, y ver cómo los hermanos van asimilando. El verdadero misionero forma nuevos evangelizadores. Imagínese usted que en cada parroquia hubiera una escuela de misioneros, llamémosle así, una escuela de misioneros, como las famosas escuelas San Andrés, que forman misioneros, forman evangelizadores. Y estas famosas escuelas San Andrés tienen toda una estructura formativa. ¿Para qué? Para que el laico salga, para que el laico tenga esa hambre y esa sed por comunicar el evangelio. Pero Pablo no se olvida algo. Pablo entiende que la fe tiene que ir al lado de la caridad. Y por eso es importante. Pablo llegó hasta organizar colectas para ayudar a los pobres. La evangelización siempre, la misión siempre debe ir acompañada desde la perspectiva del servicio, de el acompañar a los más pobres, a los más necesitados, a los que sufren. Por lo tanto, pensemos un poco en nosotros, misioneros de este nuevo siglo. Pensemos un poco y pensemos en San Pablo, ¿verdad? En este tema. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento y juntos digamos al Señor: Señor Jesucristo, que llamaste a San Pablo para ser apóstol de las naciones, haz de nosotros auténticos discípulos misioneros. Danos un corazón enamorado de ti, una fe firme, una esperanza inquebrantable y una caridad ardiente. Que el Espíritu Santo nos fortalezca para anunciar tu evangelio con alegría y valentía. Haznos fieles a tu iglesia, perseverantes en las pruebas y generosos en el servicio de nuestros hermanos. Por intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, y de San Pablo, concédenos la gracia de vivir nuestra vocación bautismal como una misión permanente y de poder decir al final de nuestra vida: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he conservado la fe. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día.
Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.